Gloria a Dios. Hoy vamos a ir a una escritura donde nuestro Señor Jesús usó la frase sígueme. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar en Juan, en el capítulo 21. Amén. Esto sucedió después de la resurrección de nuestro Señor Jesús, hablándole a Pedro, ¿cierto? Pero recordamos que Pedro negó a Jesús cuando arrestaron a Jesús, y él volvió a su trabajo de pescador. Pero en esta ocasión, después de la resurrección, nuestro Señor Jesús se le apareció a Pedro. Y vamos a empezar nuestra historia en Juan, en el capítulo 21. Amén. Juan capítulo 21, versículo 21 al 22. Amén. Aleluya. Después leer todo el capítulo en su tiempo de devocional. Aleluya. Empecemos en el versículo 20 mejor. Amén. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo Señor a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Amén. Recuérdese de que anteriormente, en los versos anteriores, Jesús está hablando con Pedro, preguntándole que si lo amaba, y le dio una instrucción en lo que iba a suceder en los días, en los años que pasaran a Pedro, cómo iba a terminar su vida. Entonces, versículo 19, vamos a empezar el versículo 19 para que tengamos todo el cuadro de la historia. Entonces, en versículo 19, es nuestro Señor Jesús le había dado a entender a Pedro con qué muerte él iba a morir. Versículo 19 dice: esto dio dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Entonces la frase que vamos a ver es la frase sígueme. Amén. Aleluya. Amén. Sígueme. Gloria al Señor. Y el Señor a veces no nos da a nosotros muchas explicaciones, ¿cierto? Solamente le dice: a esto, sígueme. Versículo 18. Ok. Vamos un poquito atrás. Versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñía e iba donde quería, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Amén. Entonces el versículo 19 nos da a entender, o nos da la explicación que nuestro Señor Jesús le quiso decir a Pedro. Amén. Versículo 19. Esto dio dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Ponte en la situación de Pedro. El Señor le dice: de esta es la manera que va a morir. Y le dice: sígueme. Muchos creen que cuando el Señor le sígueme es para que glorificarse ellos y ser como unos artistas. En esta ocasión, Pedro sabe que no va a ser tan glamoroso para él seguir a Jesús. Pero el Señor le dice: sígueme. Le responde en versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había acostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Está hablando de ti personalmente, Pedro. El Señor está hablando de ti personal. No tiene nada que ver con otra persona. Personalmente dice: sígueme. Versículo 22. Jesús le dijo: si quiere que él quede, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, ¿qué a ti te importa? Eso no es tu problema, le está diciendo. Básicamente, está diciendo el Señor a Pedro: si yo quiero que él se quede, ¿qué a ti? Tú lo que tienes que hacer, sígueme. Escucha, deja que esta palabra, esta frase, sígueme,
entre en tu corazón, porque el Señor te está hablando a ti, Él te dice a ti, sígueme, y de pronto tú estás diciendo, ¿y qué es este? ¿Por qué no este? El Señor está diciendo a ti personalmente, sígueme, sígueme, amén, aleluya, sígueme, aleluya. Esta es la frase, sígueme. Esta es una invitación personal. Esto no tiene que ver con otra persona. El llamado a discípulo es personal. O el discipulado es personal. Es individuo. Es individual. Y el caminar que el Señor escoge puede ser diferente para cada individuo. De pronto el Señor te ha llamado a algo. De pronto el llamado es igual que el de la otra persona. Pero el camino que el Señor ha elegido para ti es diferente. Amén. Recuerda, el Señor es personal. Es el camino que Él ha marcado para ti. Amén. Entonces no podemos decirle, Señor, ¿y esta persona qué? Deja que los demás hagan lo que quieren hacer. Tú sigue al Señor. Y eso que el Señor le dijo básicamente a Pedro, lo que yo haga con este es no tu problema. Tú sígueme. Amén. Esto es lo que he elegido para ti. Tú sígueme. Y si leemos la palabra de Dios, vemos que el camino de todos los apóstoles, los primeros discípulos de Jesús, fueron diferentes de cada uno de ellos. Amén. Aunque están cumpliendo la misma misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio. Amén. Llevar la verdad de la palabra de Cristo, expander las buenas nuevas. Pero el camino que nuestro Señor Jesús eligió para cada uno de ellos fue diferente. La historia dice que Pedro murió en una cruz upside down, o sea, invertida. Juan, aunque lo trataron de matar muchas veces, hasta dicen que lo metieron en aceite caliente, no murió así, pero murió de viejo. El camino fue diferente. Para cada uno de nosotros, el Señor ha trazado un camino diferente de la otra persona. El mismo evangelio, amén. De pronto, el mismo llamado, pero diferente camino. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, sígueme, el Señor te está llamando a ti personalmente. Amén. No tiene nada que ver con otra persona. Tú lo sigues a Él. A nuestro Señor Jesús, al que te llamó, y vive para Él y hace su voluntad. Pasemos a Juan en el capítulo 8. Gloria al Señor. Aleluya. Juan capítulo 8. Versículo 12 vamos a leer. Pero la historia aquí en este capítulo 8 es de la mujer que fue encontrada en adulterio. Amén. Y la trajeron ante Jesús. ¿Okay? Y esto es lo que dice Jesús, nuestro Señor Jesús, en el capítulo 8, versículo 12. Pueden leer todo el capítulo en su momento de devoción para que tengan un cuadro completo de la historia. Juan capítulo 8, versículo 12 nos dice la palabra de Dios. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo el mundo estaba en tinieblas. La única luz que había en el mundo en ese momento era la luz de Jesús. Amén. Todo pecado es oscuridad. Adulterio es oscuridad. Amén. Entonces Jesús estaba diciendo, ok, si tú quieres andar en la luz, tienes que seguirme a mí. Y el que me sigue no caminará en la oscuridad. Amén. Porque Jesús es luz. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano, caminar en comunión con Jesús, hermano, es caminar en la luz. Si lo apartamos de esa comunión, podemos caer en tinieblas. Hay muchas personas que dicen, yo vine a Jesús, pero estoy viviendo mi vida como yo quiero. No hay luz en eso, hermano.
Para continuar en la luz tenemos que continuar esa comunión con nuestro Señor Jesús. Caminar en comunión con Él. Amén. En intimidad con nuestro Señor Jesús. Porque Él es la luz. Amén. Y cuando nacimos de nuevo, cuando venimos a Cristo, cuando entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sucede? Esa luz la recibimos nosotros. Pero tenemos que continuar caminando en esa luz. ¿Cómo continuamos caminando en esa luz? Caminando en su verdad, caminando en justicia. Apartado del pecado. Amén. Aleluya. Esto es muy importante. Lo que dio nuestro Señor Jesús. El que me sigue. Esto es continuo. Esto no es una vez. Es continuo. Amén. Ese caminar en unidad, en comunión con nuestro Señor Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Que continúa caminando en mí. Lo que tenemos que hacer es seguirlo. Amén. Seguirlo a Él. Aleluya. Amén. Seguir. Si estamos siguiendo a alguien, lo estamos siguiendo físicamente, lo estamos mirando, o estamos siguiendo su ejemplo. Amén. Aleluya. Entonces, si somos discípulos de Jesús, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que seguir su vida, tenemos que seguir caminando con Él en comunión. Sígueme. Aleluya. ¿Está claro? Pasemos a Mateo, el capítulo 4. Aleluya. Iremos en la palabra de Dios, hermanos y hermanas. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a comenzar en el versículo 18. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Esta era la ocupación de ellos, este era el trabajo que ellos hacían. Amén. Y les dijo, venid en pos de mí, que esto quiere decir, sígueme, y yo haré pescadores de hombres. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sigamos el versículo 20. Dice. Ellos entonces, dejando al instante la red, le siguieron. Escuchen esto, claro. Al instante dejaron la red y le siguieron. Amén. Aleluya. Hagamos una pausa aquí. Estos hombres eran pescadores, estaban trabajando. Vino Jesús y le dijo, sígueme, ven en pos de mí, quiere decir, sígueme. Y nos dice que estos hombres al instante, dejaron la red y le siguieron. De pronto el Señor te ha llamado a ti y tú estás debatiendo si lo sigue o no lo sigue. Amén. Sigue el ejemplo. Cuando el Señor dice, sígueme, Él no está esperando que nosotros lo demoremos 1, 2 años, 3 años. Quiere que le sigamos. De pronto tú tienes tu trabajo secular, de pronto no te está diciendo a ti, como le está diciendo, le digo a estos hombres, sígueme, y ellos dejaron su trabajo secular. Cuando el Señor me llamó, yo era entrenador de fútbol. En mi caso, me tocó dejar el trabajo. De pronto a ti no, porque quiere que tú le sirvas. Porque si tú eres discípulo de Jesús, tienes que servirle a Jesús. Sin importar qué ocupación tienes. Como te digo, de pronto Él no está exigiendo de ti que dejes tu ocupación, pero sí quiere que tú lo sigas y le sirvas. Amén. Aleluya. Entonces, en el caso de Pedro y Andrés su hermano, el requerimiento fue que dejaran esa ocupación y lo siguieran a Jesús. Porque dice instantáneamente, al instante, dejaron sus redes y le siguieron. O sea que dejaron esa ocupación, que eran pescadores, y siguieron a Jesús. Y mira lo que dice aquí en el versículo 19. Y les digo, venid en pos de mí o sígueme, y yo haré pescadores de hombres. ¿Quién lo hace? Pescadores de hombres. Jesús. Amén. Entonces, en el versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano,
en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Pasó igual con estos dos hombres. Versículo 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Instantáneamente ellos le siguieron. Cambiaron de ocupación. Ahora, en un instante eran pescadores. En un instante iban a ser entrenados por Jesús a ser pescadores de hombres. En ese momento, estos hombres siguieron a Jesús y vinieron a ser sus discípulos. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces tenemos que escuchar claro qué el Señor está diciendo. Como les dije, en mi caso, me sucedió como estos hombres. De entrenador de fútbol, el Señor me llamó para que le sirviera a Él. Amén. Dejando mi ocupación secular de entrenador de fútbol para entrenar personas a la vida en el reino de Dios, en la palabra de Dios, en el evangelio. Amén. Amén. ¿Está claro? Amén. En las cosas de Dios. Aleluya. Pero yo no me lo hice solo. Él me llamó. Yo no me llamé. Él me llamó. Así como lo sucedió a estos hombres. Estos hombres no se levantaron una mañana y decidieron, ok, no voy a pescar más. Ahora voy a seguir a Jesús. No, Jesús lo llamó. Claramente dice aquí. Jesús nos llamó. Y es que le dijo, Él le dijo que Él lo haría. Pescadores de hombres. Él. Amén. Él. ¿Estamos ahí? Es importante. Nosotros no nos llamamos nosotros mismos. Somos llamados por Él. Estos hombres dejaron sus ocupaciones seculares para seguir a Jesús. Vení en pos de mí o sígueme. Y os haré pescadores de hombres. El Señor te está llamando a ti. Como te dije y te vuelvo a decir para que no haya ninguna mala interpretación. De pronto a ti no te está diciendo que dejes tu ocupación, pero sí está diciendo que lo siga a Él y le sirva. Amén. Porque podemos servirle al Señor teniendo la ocupación que tengamos secular. Yo le serví al Señor trabajando como entrenador de fútbol hasta que me hizo el llamado de Él. Amén. Muchos creyentes creen que ellos no pueden servirle al Señor porque ellos tienen una ocupación secular. Amén. Tú les puedes servir al Señor haciendo tu trabajo secular, mostrando que la justicia de Dios en el lugar de trabajar, mostrando la luz de Dios en el trabajo donde tú te desempeñas. Amén. Aleluya. Nosotros para servirle al Señor, para estar en este mundo, ¿cierto? Para expandir el reino de Dios. Aleluya. ¿Está muy claro? Gloria al Señor. De estos hombres fueron llamados por Jesús de pescadores. Él dijo el Señor que Él iba a hacer pescadores de hombres. El error más grande es que cuando el Señor nos llama, trataron de hacerlo sin Él, en nuestra propia fuerza. Recuerden, no podemos hacer nuestra propia fuerza. Amén. Tiene que ser Él, guiado por Él. Por eso es importante la comunión con nuestro Señor Jesús. Amén. Él no nos llamó por nuestras habilidades. En mi caso puedo testificar de eso. Yo no tengo esa habilidad que tienen muchos, ¿cierto? Que pueden hacerlo por su propia fuerza, su propia habilidad. Tengo que depender de Él. Amén. Aleluya. Entonces es importante, no importa qué habilidad tú tengas, natural, tú tienes que depender de Jesús. Tienes que depender de su espíritu. Recuerda, el reino de Dios es espiritual. Aunque impactamos lo natural, es espiritual. Y tenemos que recibir los consejos de Dios y la guía de Dios para hacer su voluntad, para hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Por eso dice, sígueme. Amén. Y es continuo ese seguir. No porque te llamó y tú dejas de seguirlo y te ocupa nomás hacer lo que tú crees que Él te llamó a hacer. Tiene que haber una comunión inquebrantable. Amén. Tiene que ser un caminar diario con nuestro Señor Jesús. Sígueme. Amén. Aleluya. No trate de hacer sin Él. Amén. Pasemos a Mateo en el capítulo 16. Capítulo 16. Estamos en el versículo 24. Amén. Aleluya. Y esta es la historia en Jesús. Parte de la historia de que Jesús estaba anunciando su muerte a los discípulos.
y que Pedro le dijo a Jesús que eso no le iba a acontecer a él. Jesús lo reprendió. Leamos el versículo 24 para ver lo que Jesús le dijo a Pedro. Versículo 23. Estamos en Mateo 16. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro estaba mirando en lo natural. Amén. Él no sabía de que esto tenía que cumplirse, porque era la voluntad del Padre que Jesús fuera a la cruz y muriera por los pecados de los hombres. Entonces, por eso Jesús lo reprendió. Amén. El espíritu de Satanás hablando a través de Pedro, porque era contrario a la voluntad de nuestro Padre Celestial, porque la voluntad de nuestro Padre Celestial era que Jesús fuera a la cruz y muriera por los pecados de los hombres y resucitara de nuevo. Entonces, por eso fue que Jesús lo reprendió. Amén. En el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aleluya. Aleluya. Negarse a sí mismo es poner los intereses del reino primero. Ahí es donde se hace la división del discípulo con el que no. O podamos decir así, del discípulo verdadero. Porque muchos declaran que son discípulos de Jesús, pero están haciendo su propia voluntad. Y aquí Jesús nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo. O sea, tus agendas personales por la agenda del reino. Amén. Tu voluntad por la voluntad de Cristo. Amén. Eso es lo que él está diciendo. Aleluya. Mateo 6:33 nos dice: busca el reino de Dios. Primero busca el reino de Dios y su justicia. ¿Sí ves? Primero es el reino en la vida de nosotros. Si nosotros somos cristianos, si nosotros somos discípulos de Jesús, primero es el reino de Dios y su justicia en nuestra vida. Es lo primero que está al frente de nosotros. Sin importar lo demás, ¿cierto? Pero primero es el reino. Para los discípulos de Jesús, primero tiene que ser el reino. Para el creyente, primero tiene que ser el reino. Amén. Aleluya. Cuando una persona dice sí al llamado de discípulo, significa negar toda ambición personal. Contraria al llamado. ¿Sí? Contraria al llamado. Sígueme. Cuando Jesús te dice sígueme, tu vida tiene que centrarse en Él. Amén. Poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Ese es el verdadero discípulo. Y ese es el verdadero significado: tome su cruz y sígame. Amén. Lo seguimos a Él. Ese es el verdadero discípulo de Jesús. Sigue a su maestro y hace la voluntad de su maestro. Sigue sus enseñanzas. ¿Y qué? Y comparte con otros las enseñanzas de Jesús. Recuerda que Jesús dijo: y le enseña a los otros, cuando le mandó discípulos, a que cumplan lo que yo les he enseñado. Ese es el trabajo del discípulo. A enseñar lo que Jesús le enseñó a ellos. Eso fue lo que hicieron los discípulos de Jesús. Ellos enseñaron lo que Jesús les enseñó a ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Si nosotros estamos siguiendo a Jesús, tenemos que hacer lo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Si lo estamos siguiendo a Él. Si estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vemos todo lo positivo en sígueme. Estas personas que Jesús llamó, lo siguieron. En este caso ellos dejaron todo y siguieron a Jesús. Dejaron su ocupación secular y siguieron a Jesús. Porque eso Jesús les requirió en ese momento a ellos. Amén, como en mi caso. Pasemos en Lucas, capítulo 9, pero siempre vamos a encontrar algo negativo también, porque el Señor nos da las dos caras
de las personas que responden positivamente a Él y las personas que responden negativamente o no responden al llamado. Y Él nos deja saber aquí en su palabra de personas que respondieron sí al llamado, sígueme, y otros que no respondieron. Amén, como suceden ahora. Igual, Lucas capítulo 9. Vamos a la palabra de Dios. Aquí en Lucas capítulo 9. Comencemos en el versículo 17. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Escucha. Hay muchas personas que le dicen: Señor, yo te sigo, te quiero servir, pero cuando las cosas no son tan color de rosas, hay dificultades en el camino, no quieren seguir. Amén. O le ponen condiciones a Jesús. Si me da esto, si me da lo otro, si tengo esto, todo bien en mi vida, te sigo. No es así con Jesús. Amén. Entonces este hombre, y la verdad él sí quería, porque Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y mire lo que le responde Jesús. Siempre Jesús te va a responder con la verdad. Él no te va a dar falsas promesas, como dicen por ahí unos charlatanes, siempre dando falsas promesas a la gente. Amén. Engañando a la gente. Jesús no gana personas para el reino mintiendo y engañando, manipulando. Amén. Si tú estás sirviendo al Señor y tú quieres traer personas al reino, es sin engaño, sin manipulación, es sin mentira. Con la verdad del Evangelio. Si la palabra de Dios no es suficiente, entonces ¿para qué estamos sirviendo al Señor? Entonces nosotros necesitamos engañar, necesitamos manipular, no necesitamos dar falsas promesas a las personas para que vengan a Cristo. Amén. Entonces, el Señor le respondió y le dijo Jesús: la zorra tiene guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesús le está diciendo de antemano: si tú me vas a seguir a mí, tú me vas a seguir porque tú quieres seguirme a mí por lo que soy, no por las cosas materiales, porque no hay. Aleluya. Gloria a Dios. Contaría historias de personas que le han dicho: ay, yo quiero servir, pero necesito esto y lo otro. No quiere servir entonces el reino de Dios, porque se está poniendo condiciones de antemano. Entonces Jesús de una vez le dijo: si me vas a seguir a mí, me vas a seguir por lo que soy, no por cosas materiales, porque no hay. Hay personas que lo han escuchado diciendo: oh, si tú recibes a Jesús en tu corazón no vas a tener más problemas. Esa es una mentira. Porque vamos a encontrar resistencia, estamos viviendo en un mundo que está todo torcido y oscuro. Vamos a encontrar problemas, pero sí tenemos seguridad en nuestro Señor Jesús. Amén. A las personas le llevamos el Evangelio, la verdad del Evangelio, no falsas promesas. La verdad del Evangelio. No falsas promesas, no engaños. He escuchado muchos testimonios de personas que me han dicho: oh, pero me dijeron que si yo venía y aceptaba al Señor Jesús, que me iba a llegar dinero a montón. Oh, que esto, lo otro. No, eso no es lo que dice Jesús. Entonces, de una vez Jesús le dijo: la zorra tiene guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Te sígueme, pero ya sabes. Más adelante nos va a decir dónde está la casa. Pero sí nos dice la palabra de Dios, Mateo 6:33. Voy a leérselo. Me lo sé de memoria, pero quiero que usted lo vea en las palabras de Dios, porque es importante, hermano. Mateo 6:33. Porque a veces decimos cosas que no están en la palabra de Dios y lo volvemos como si fuera doctrina. Y la gente lo repite porque alguien lo dijo una vez. Amén. Pero en Mateo 6:33, escucha, esta es la palabra de nuestro Señor Jesús, está en rojo en mi Biblia. Dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia,
primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y ya sabemos de qué cosa estaba hablando. Está hablando de las cosas que nos dice en los versos anteriores. ¿Ok? Tú lo puedes leer todo, Mateo 6. Aleluya. Pero dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Primeramente, él no dice, busca estas cosas primero, dice, primeramente busca el reino de Dios. Entonces, Jesús de antemano dice, le habla a esta persona que quiere seguirlo, le dice, las aves tienen nido. Aleluya. De una vez de antemano, nada de mentira, nada de engaño. Jesús no quiere que lo siga nadie con engaño, por manipulación. Oh, pero lo estamos haciendo para ganar personas. No, no, eso no es mentira, es engaño. No, Jesús no necesita eso para traer personas a su reino. Por eso le dijo una vez, le habló claro a esta persona, aleluya, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Aunque Jesús podía haber tenido todo eso también, si él quería. Pero eso no era, ¿qué? Su misión. Su misión no era amontonar cosas aquí en la tierra, como muchos quieren amontonar. No, no es nada malo que tú tengas tus comodidades aquí en la tierra. El Señor no está en contra de eso. Él está en contra de que nosotros tengamos afanes, porque tú lees todo Mateo 6, los afanes de esta vida. Los afanes por esas cosas, que nos olvidamos de nuestra primordial misión aquí en la tierra. ¿Okay? Que esas cosas nos hagan de olvidar de la misión y de la visión que nuestro Señor Jesús nos ha dado y del llamado que le han hecho en nuestra vida. De eso que Él está en contra. Por eso está Mateo, capítulo 6, versículo 33, nos dice, cuidado con los afanes. Cuidado con los afanes. Porque los afanes nos sacan de la misión y la visión. Nos roban nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Aleluya. Sigamos leyendo. Versículo 59. Y dice, y dio a otro, sígueme. Estaba otro ahí y le dijo, sígueme. Personalmente, fue personalmente al otro, sígueme. Ya terminó de responderle a este, sígueme. Entonces el otro escuchó lo que Jesús le había dicho a este, no tengo esto, no tengo lo otro. Y dijo, sígueme. Y este hombre le respondió, y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Aquí muchas personas se quedan amarradas en esto y que ¿por qué Jesús le dijo eso? Lo que le va a decir aquí. Pero escucha lo que Jesús le dijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús no estaba siendo insensitivo, pero lo que sucede es que ahí no dice que el papá ya se había muerto. A lo mejor lo que él estaba diciendo era, cuando mi papá se muera, cuando se muera, ahí yo te sigo. Como mucho, para el que reclamar la herencia o qué, para poder seguir a Jesús. Como mucho que le dicen a Jesús, sí Jesús, te quiero seguir, pero necesito que todo esté arreglado. Quiero tener mi casa pagada. Quiero tener toda esta cantidad de dinero en el banco. Quiero que mis hijos estén casados, que hayan terminado la universidad, tengan hijos y trabajo. Ahí yo te sigo, ¿qué? Ahí yo te sigo. No, es cuando te dice, sígueme. Sígueme. Entonces este hombre está sacando las excusas. Jesús no le responde a las excusas. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Aleluya. Podemos terminar leyendo las otras, porque hay otras. Versículo 71 dice otro. Entonces también dio otro. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Yo siempre sacando excusas. Jesús sabía que eran excusas.
Jesús no estaba siendo insensitivo con ellos. Entonces sabemos que Jesús es amor. Amén. Lo que vio Jesús que eran puras excusas. Versículo 62 le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, este es apto para el reino de Dios. Déjame repetir el versículo 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. O sea, para el trabajo del reino, para el servicio del reino. Muchos están mirando para atrás. Muchos están diciendo: oh, si tuviera esto, si tuviera lo otro, oh, sería mejor allá atrás, sería mejor. No, 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 no. Ya pusimos la mano en el arado, sigamos. Amén. Si el Señor te está diciendo: sígame, no pongas excusas, solamente obedece. Cuando el Señor dice sígame, eso significa ahora. Y Él no acepta excusa. Tú puedes decir lo que tú quieres, pero Él no acepta excusa. Amén. Qué hermoso es decirle sí al llamado del Señor y seguirlo a Él y caminar con Él. Amén. Él nos da las gracias para seguirlo y caminar con Él. Y recuerda, Él dijo: en el mundo tendrás tribulaciones. Él no dijo que porque lo seguimos a Él, tú ibas a ser color de rosa. Pero Él está con nosotros. En todo el camino va a estar con nosotros. Porque Él nunca nos dejará, ni nunca nos abandonará, según sus propias palabras. Amén. Aleluya. Esa es la palabra de Dios. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Él está contigo, está conmigo, con todos sus hijos y hijas. Sigámoslo a Él sin excusa. Y dejemos que sus gracias nos fortalezcan. Vayamos a predicar el Evangelio. Vayamos a expandir y establecer el reino de Dios. Esa es nuestra visión y la misión aquí en la tierra para todos los discípulos de Jesús. Amén. Dios los bendiga.